Imagina un imperio misterioso, antiguo, de poderosas ciudades y secretos ocultos en los desiertos del actual Irán. Un pueblo guerrero y sabio que durante siglos desafiaba a los reinos mesopotámicos y cuya historia aún hoy parece un eco lejano entre las ruinas. Los elamitas, uno de los grandes enigmas de la antigüedad, dejaron un legado que, aunque enigmático, influyó profundamente en la historia del cercano oriente. Pero, ¿quiénes eran realmente estos elamitas? ¿Cómo lograron sobrevivir en medio de imperios titánicos como Sumeria y Babilonia? Hoy desentrañaremos su historia. Elam, cuyo nombre evoca poder y misterio, se encontraba al suroeste del actual Irán, principalmente en la llanura Khuzistán. Su ubicación era estratégica, bordeando las poderosas civilizaciones mesopotámicas como los sumerios, acadios y babilonios. Al oeste, la meseta iraní se extendía hasta los Zagros, una cadena montañosa que brindaba protección natural y que delimitaba su territorio con las fértiles llanuras mesopotámicas. Este lugar era ideal para el comercio y el conflicto. Al norte y al este, las montañas proporcionaban recursos minerales, mientras que, al sur, el Golfo Pérsico ofrecía acceso a rutas marítimas cruciales. Su proximidad a grandes ríos como el Karun y el Tigris les permitió mantener una agricultura próspera y acceder a las ricas tierras de sus vecinos. Los elamitas no fueron una potencia expansionista en el mismo sentido que los babilonios o los asirios. Sin embargo, se expandieron de manera eficaz a través del comercio y la guerra estratégica. Desde su núcleo en la ciudad de Susa, que sería su capital durante la mayor parte de su historia, establecieron colonias y fortalezas a lo largo de las montañas Zagros y en las fértiles llanuras del sur. Su historia de expansión está estrechamente ligada a su rivalidad con las civilizaciones mesopotámicas. Con frecuencia, los elamitas invadían y saqueaban ciudades mesopotámicas, y en ocasiones lograban capturar capitales como Babilonia. Uno de sus momentos más recordados fue la captura de la famosa estela de Naram-Sin, un rey acadio que los elamitas llevaron de vuelta a Susa como símbolo de su poder. El sistema político elamita era complejo y único en comparación con sus vecinos. La organización de Elam estaba basada en una confederación de ciudades-estado, cada una gobernada por su propio soberano. Este sistema fue llamado dinastía suzerana, con un rey principal que a menudo gobernaba desde Susa y otros líderes subordinados en ciudades cercanas como Ashan y Shuster. Este modelo permitió una gran flexibilidad interna, pero también generó conflictos por el poder entre las distintas dinastías. Una característica única de los elamitas era el uso del título de Sukalmá, que designaba un regente o príncipe heredero con poder político. Los Sukalmá actuaban como vicerreyes o administradores bajo el rey supremo, y este sistema ayudó a mantener un equilibrio entre las diferentes ciudades y regiones bajo control elamita. La sociedad elamita estaba claramente estratificada. En la cima de la jerarquía social se encontraban los reyes y la nobleza, quienes controlaban vastas extensiones de tierra y gobernaban sobre las ciudades. Debajo de ellos, los sacerdotes desempeñaban un papel crucial, no solo en los rituales religiosos, sino también en la administración política y economía. Elam era una teocracia en muchos sentidos, donde el poder divino y real estaban estrechamente entrelazados. Los artesanos, agricultores y comerciantes conformaban la clase media, proporcionando bienes y servicios esenciales para la economía elamita. En la base de la pirámide social se encontraban los esclavos, que en su mayoría eran prisioneros de guerra o deudores. Curiosamente, a diferencia de otras civilizaciones de la región, la esclavitud en Elam no era tan omnipresente ni brutal, y algunos esclavos podían obtener su libertad. La religión elamita era una amalgama de influencias propias y mesopotámicas. Su panteón incluía dioses tanto locales como extranjeros, lo que refleja su contacto cercano con las civilizaciones vecinas. En la cúspide de su panteón estaba Enshushinak,
el dios protector de Susa, que era una deidad tutelar clave para el pueblo elamita. Otros dioses importantes incluían a Kiririsha, una diosa madre, y Nipirisha, un dios de las montañas. Los templos elamitas eran centros de culto y poder político. Los sacerdotes no solo dirigían los rituales, sino que también desempeñaban roles administrativos y de mediación entre el rey y los dioses. Los elamitas creían firmemente en la vida después de la muerte, y se han encontrado numerosas tumbas ricamente decoradas, lo que sugiere un profundo respeto por los muertos y una elaborada cosmología religiosa. El arte elamita, al igual que su religión, fue una fusión de estilos autóctonos y extranjeros. Aunque menos conocido que el arte mesopotámico, el estilo elamita tiene su propio carácter distintivo. Las figuras humanas y animales representadas en su escultura a menudo muestran una rigidez geométrica que las distingue de las representaciones más fluidas de sus vecinos. Uno de los grandes logros del arte elamita fue la creación de estelas y relieves, muchos de los cuales fueron encontrados en Susa. Estos monumentos conmemoraban las victorias militares, los tratados diplomáticos y los rituales religiosos. Un ejemplo famoso es la estela de Hammurabi, que los elamitas llevaron a Susa después de saquear Babilonia. Además, la arquitectura elamita incluía complejos templarios y palacios construidos con ladrillos de adobe, un recurso abundante en la región. Estos edificios eran masivos y ornamentados, y los restos de sus templos aún muestran la importancia del color y los relieves decorativos. Aunque los elamitas no fueron tan reconocidos por sus avances científicos como los sumerios o los babilonios, hicieron contribuciones notables, especialmente en la ingeniería hidráulica. Desarrollaron avanzados sistemas de irrigación, esenciales para mantener la agricultura en las áridas llanuras de Khuzistán. Estos sistemas les permitieron explotar las aguas del río Karun y convertir tierras inhóspitas en áreas fértiles para el cultivo. La metalurgia también fue un campo importante para los elamitas. La región de Elam, especialmente en los montes Zagros, era rica en minerales, lo que permitió a los elamitas convertirse en expertos de la fabricación de armas y herramientas de bronce. La historia de Elam estuvo marcada por numerosos gobernantes poderosos, pero algunos nombres destacan por su influencia y legado. Uno de los más célebres fue Nutruk-Nakhunte, quien en el siglo XII a.C. llevó a cabo una serie de campañas militares contra Mesopotamia, saqueando Babilonia y trayendo consigo monumentos históricos como la estela de Hammurabi. Otro rey destacado fue Untashnapirisha, quien ordenó la construcción del imponente complejo religioso de Choga-Zambil, un sigurat monumental que aún hoy en día se eleva como testimonio de la grandeza de Elam. El legado de los elamitas no se limitó solo a la arquitectura o al arte. Su influencia política, cultural y militar dejó una huella profunda en las civilizaciones que le sucedieron. A pesar de ser una civilización menos estudiada que sus vecinos mesopotámicos, los elamitas desempeñaron un papel crucial en la configuración del Oriente Próximo antiguo. Incluso tras su caída, su cultura siguió influyendo en las dinastías persas, que adoptaron y adaptaron muchos elementos de la tradición elamita. El idioma elamita, aunque extinto, fue uno de los idiomas oficiales del Imperio Aqueménida, lo que subraya la duradera influencia de este pueblo en las civilizaciones posteriores. A pesar de sus logros y su historia longeva, los elamitas no pudieron resistir las fuerzas combinadas de los grandes imperios vecinos. En el 539 a.C., Ciro el Grande, el rey persa, conquistó Elam y lo integró en su vasto imperio. Con la dominación persa, Elam perdió su independencia y gradualmente su identidad cultural. Se fusionó con la de los nuevos amos. La ciudad de Susa, sin embargo, continuó siendo un importante centro administrativo y cultural bajo los persas, pero el pueblo elamita como tal desapareció de los registros históricos. Con su conquista, terminó una de las civilizaciones más antiguas del mundo.
dejando solo sus monumentos y las sombras de su gloria pasada.